Dicen que el dinero lo compra todo. Casas con muros tan altos que parecen tocar el cielo. Autos brillantes que rugen como bestias domadas. Lujos que deslumbran y que hacen creer, por un instante, que uno es invencible. Incluso, el dinero puede comprar la compañía de quienes sonríen con facilidad, aunque en el fondo sus ojos escondan la falsedad de un amor comprado. Pero hay algo que jamás podrá pagarse, aunque la cuenta bancaria rebose de ceros. La sangre, la familia, el amor verdadero. Era una noche helada. El viento soplaba como cuchillas, y la lluvia caía con una furia interminable, repicando contra los techos de lámina como si la propia naturaleza quisiera acompañar el llanto de aquel joven. Corría con desesperación. Sus pasos resonaban en los charcos de la calle, y en sus brazos apretaba con fuerza un pequeño bulto envuelto en telas viejas. Su hijo recién nacido. Apenas tenía 20 años y ya cargaba sobre sus hombros un peso demasiado grande. La miseria. No tenía trabajo, apenas sobrevivía con lo que encontraba día a día. No tenía casa, dormía en rincones prestados o bajo la intemperie. No tenía nada, salvo a ese niño que ahora lloraba con fuerza, como si supiera que el destino estaba a punto de arrebatarle lo más sagrado, el abrazo de su padre. El joven miraba a todos lados, con el pecho agitado y los ojos inundados de lágrimas. En su mente, se repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué clase de padre soy, si no puedo darle ni un pedazo de pan? La desesperación, esa sombra que acorrala cuando no hay salida, lo llevó a la decisión más dolorosa de su vida: dejar a su hijo en la puerta de un orfanato. Llegó a aquel edificio humilde, con las paredes húmedas y un crucifijo sobre la entrada. El llanto del bebé parecía romperle los huesos, pero él lo sostuvo fuerte, como si quisiera grabar en su memoria ese calor, ese peso ligero pero eterno. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Su voz, quebrada, apenas alcanzó a susurrar: «Perdóname, hijo. Algún día te daré lo que mereces». Lo colocó con cuidado en una canasta improvisada. Besó su frente con un amor desesperado. Golpeó la puerta y salió corriendo, como un ladrón huyendo de un crimen. No quería ver el momento en que alguien abriera y lo tomara en brazos. Esa noche no solo abandonó a su hijo, abandonó también una parte de su propia alma. Los años pasaron como cuchillos lentos que cortaban por dentro. El joven que había dejado a su hijo en aquella noche lluviosa nunca olvidó el eco de aquel llanto. Lo escuchaba en sueños, lo perseguía en las madrugadas silenciosas, lo acompañaba incluso cuando intentaba sonreír. Esa culpa fue la llama que encendió su ambición. Juró nunca volver a ser débil. Juró que jamás volvería a tener las manos vacías mientras alguien que amaba moría de hambre. Trabajó sin descanso. Primero como obrero en fábricas donde el sudor se confundía con el aceite de las máquinas. Jornadas eternas, sueldos miserables. Luego pasó a limpiar mesas en un mercado, a cargar costales en un almacén, a dormir en bodegas infestadas de ratas. Nadie le regaló nada. Todo lo arrancó con dientes y uñas. Pero cada golpe recibido era también un recordatorio. Algún día volveré por ti, hijo. El tiempo y la necesidad lo hicieron astuto. Descubrió que en la calle, en los pequeños negocios, había oportunidades. Empezó vendiendo fruta en una carreta, aprendió a regatear, a convencer, a sonreír cuando todo dolía. De vendedor ambulante pasó a comerciante, de comerciante a socio en un pequeño local, y de ahí a abrir su propio negocio. Cada paso estaba marcado por sangre, sudor y lágrimas. Y cada noche, mientras contaba las pocas monedas que lograba juntar, miraba al cielo y pensaba en aquel niño. El destino, caprichoso como siempre, le dio una oportunidad inesperada. Un socio que creyó en él, un préstamo pequeño que multiplicó, una idea que floreció justo en el momento en que la ciudad la necesitaba. Fue como una chispa en un campo seco. Su negocio creció y con él, su fortuna. Años después, ya no era aquel joven con ropa rota y zapatos gastados. Ahora era un hombre respetado, temido, admirado. Su nombre aparecía en revistas, lo invitaban a eventos exclusivos, y las puertas que antes se le cerraban, ahora se abrían con alfombras rojas.
Tenía mansiones con ventanales enormes que dejaban entrar la luz de la mañana. Autos de lujo que descansaban en garajes tan grandes como una casa entera. Relojes, trajes, viajes a lugares que de niño solo habría visto en postales. Poder, prestigio, todo lo que el dinero puede comprar. Pero dentro de todo ese oro y cristal, había un vacío imposible de llenar. En las noches, al apagar las luces de la mansión, el silencio lo devoraba. Y en ese silencio, el eco de aquel llanto bajo la lluvia volvía a retumbar como una maldición. Se acostaba en camas suaves como nubes, pero sus sueños siempre lo arrastraban de vuelta a aquella puerta, a aquella canasta, a aquella promesa incumplida. Él no lo sabía, pero el destino ya estaba preparando el escenario para volver a ponerlo frente a ese niño, aunque ya no sería un bebé, sino un joven con la misma mirada que lo atormentaba en el espejo cada mañana. El millonario, con los años, había construido un imperio, y junto a esa nueva vida apareció ella, una mujer joven, bella, ambiciosa. Era justo lo que la alta sociedad esperaba de él. Siempre impecable, siempre sonriente, siempre rodeada de joyas que brillaban bajo los flashes de las cámaras. A ojos de todos, eran la pareja perfecta. Él, el hombre hecho a sí mismo, el ejemplo de superación. Ella, la dama elegante que encajaba en cualquier salón de gala. En las portadas de revistas aparecían abrazados, como un cuento de hadas moderno. Pero detrás de esas imágenes había otra verdad. Su sonrisa era un disfraz, sus caricias un guión ensayado. No amaba a su esposo, amaba su dinero. Lo veía como un salvoconducto hacia una vida que jamás habría tenido. Y aunque él lo sospechaba en lo más profundo, nunca se atrevía a decirlo en voz alta. Quizá porque el vacío que cargaba en el alma lo hacía aferrarse a esa falsa compañía. Como quien se aferra a un espejismo en el desierto. Ella sabía fingir bien. Sabía en qué momento mostrar ternura y en qué instante usar la indiferencia como un látigo. Pero el millonario, con todo su poder, con toda su fortuna, no tenía la fuerza para enfrentar esa soledad disfrazada de matrimonio. Hasta que llegó aquel día, el día en que la verdad que había dejado atrás, hace más de 20 años, volvió a tocar su puerta disfrazada de destino. El millonario asistía a un evento de beneficencia, una de esas galas lujosas donde los ricos, vestidos con trajes brillantes y vestidos carísimos, se aplauden entre sí por donar lo que a ellos les sobra y a otros les falta. El salón estaba lleno de luces, copas de vino, risas huecas y discursos ensayados. Entre los jóvenes voluntarios que servían las mesas y recogían copas, había uno que llamó su atención. Un muchacho humilde, con ropa sencilla y gestos tímidos, que pasaba desapercibido para todos, excepto para él. El millonario lo miró fijamente, y de pronto, algo extraño ocurrió. Sintió un nudo en la garganta, un golpe en el pecho. No entendía por qué, hasta que vio esos ojos. Eran profundos, oscuros, cargados de una fuerza silenciosa. Eran los mismos ojos que lo miraban cada mañana desde el espejo. Los mismos que había visto por última vez, llorando en una canasta bajo la lluvia. El mundo pareció detenerse. El bullicio del salón se volvió lejano, como si todo el ruido se apagara de golpe. Solo estaban él y esos ojos. Confundido, comenzó a investigar. Pidió nombres, registros, buscó en documentos y orfanatos. Y poco a poco, la verdad golpeó con fuerza. Aquel joven era su hijo, el mismo que había abandonado más de 2 décadas atrás. El aire le faltó. El corazón, que tantos años había latido por costumbre, ahora parecía despertar con violencia. El pasado regresaba, no como un recuerdo, sino como una segunda oportunidad. La promesa que había hecho bajo la lluvia volvía a gritar en su cabeza. Algún día te daré lo que mereces. Y ahí estaba, frente a él, hecho carne y hueso, su hijo. El millonario no pudo contener más la verdad. Buscó al joven en los días siguientes. Lo encontró trabajando como ayudante en un taller mecánico, con las manos manchadas de grasa y el rostro cansado por tantas horas de esfuerzo. Se acercó con paso inseguro, y por primera vez en años sintió miedo. No miedo a perder dinero, ni negocios, ni reputación. Miedo a ser rechazado. Miedo a mirar a los ojos a aquel al que había fallado. El muchacho lo miró, confundido.
No conocía su rostro, pero había algo en la forma en que lo observaba, como si le hablara desde un lugar más profundo que las palabras. El hombre respiró hondo y, con la voz quebrada, confesó: «Daniel, soy tu padre». El silencio se hizo eterno. El joven abrió los ojos de par en par, incrédulo. En su interior una tormenta, rabia, sorpresa, esperanza. «¿Tú eres mi padre?», susurró apenas creyéndolo. El millonario asintió, y sus ojos, esos ojos acostumbrados a la dureza de los negocios, se llenaron de lágrimas que no recordaba haber derramado en décadas. «Sí, hijo. Y aunque no merezca tu perdón, quiero recuperarte». Daniel bajó la mirada. Había crecido solo, huérfano de amor, acostumbrado a que el mundo le diera la espalda. Parte de él quería rechazarlo, pero otra parte, la más herida, anhelaba creer en esas palabras. Finalmente asintió en silencio, y fue así como, por primera vez, cruzó las puertas de aquella mansión que pronto descubriría no era un hogar, sino una jaula dorada. Apenas lo vio entrar, la esposa del millonario lo examinó con una mirada afilada. Levantó una ceja y recorrió con desprecio sus ropas sencillas, sus zapatos gastados, sus manos callosas. «¿Y este quién es?», preguntó con una frialdad que helaba el ambiente. El millonario, con el orgullo de un padre recuperado, respondió: «Es mi hijo». La sonrisa de ella se borró en un instante. No hubo ternura, no hubo alegría, solo disgusto. «¿Tu hijo?», repitió casi escupiendo la palabra. «¿De dónde sacaste esto?». La palabra «esto» cayó como una daga. Daniel sintió como un puño invisible le apretaba el pecho. No era bienvenido, y lo supo desde el primer segundo. Los días siguientes fueron un suplicio. La esposa convirtió la vida de Daniel en un infierno calculado. Lo llamaba mendigo, arrimado, sanguijuela. Le repetía que jamás estaría a su altura, que no importaba cuánto lo intentara. El origen pobre se le notaba en cada gesto, en cada mirada. Cuando se sentaban a la mesa, lo hacía ocupar un asiento apartado, casi oculto. Y cuando llegaban invitados, lo obligaba a desaparecer, avergonzada de que alguien supiera la verdad. «No quiero que la gente piense que recogemos basura de la calle», le decía, con un veneno que quemaba más que cualquier golpe. Una tarde, en medio de una comida familiar, llegó al extremo de arrebatarle el plato de la mesa y tirarlo al suelo. El ruido del vidrio quebrándose retumbó en el salón silencioso. «Los perros comen aquí, no en mi mesa». Daniel, con el rostro enrojecido de vergüenza, apenas contuvo las lágrimas. Se agachó a recoger los pedazos, sintiendo que la dignidad se le escapaba entre las manos. El millonario, sentado frente a él, sintió un puñal atravesarle el corazón. Cada lágrima de su hijo era el recuerdo de aquella noche bajo la lluvia, de aquella promesa rota, y en silencio entendió que estaba pagando el precio más alto de su vida. Pero lo que esa mujer no sabía es que la ambición tiene límites y que el amor de un padre puede despertar con la fuerza de un huracán. El castillo de oro en el que creía vivir estaba a punto de derrumbarse, y ella sería la primera en quedar enterrada bajo sus propias mentiras. Una noche, la tensión en la mansión explotó como un cristal que se rompe en 1000 pedazos. La esposa había soportado demasiado tiempo lo que ella llamaba la vergüenza de tener a un huérfano en casa. Su rostro, maquillado para las apariencias, estaba deformado por el odio. Se plantó frente al millonario, con los brazos cruzados, como quien dicta sentencia. Sus palabras fueron cuchillos. «Escúchame bien», dijo con voz dura, sin un ápice de temblor. «O me eliges a mí, o eliges a ese bastardo. Si lo dejas quedarse, me voy. Y créeme, me llevo contigo todo lo que hemos construido». El silencio fue eterno. Las paredes de mármol parecían encogerse, como si la casa entera contuviera la respiración. El millonario sintió que el aire le faltaba, como si alguien apretara su garganta. Frente a él se encontraba la mujer que lo había acompañado en los últimos años, la que compartía su mesa, sus viajes, sus fiestas. Pero también frente a él estaba su hijo, el mismo niño al que había dejado bajo la lluvia. El mismo niño que ahora sufría humillaciones bajo el techo, que se suponía debía protegerlo. El millonario cerró los ojos, y en la oscuridad de su mente, volvió a escuchar ese llanto.
Volvió a ver la canasta, volvió a escuchar su propia promesa. Algún día te daré lo que mereces. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La decisión ya estaba tomada. Abrió los ojos, esta vez firmes, llenos de una determinación que hacía años no sentía. Miró a la esposa, esa mujer que siempre había creído tener el control, y le dijo con voz grave, cargada de verdad: «Vete tú, porque Él es mi verdadero tesoro». La frase resonó como un trueno dentro de la mansión. Por primera vez, el poder cambió de manos. Ella quedó helada, con los labios abiertos, como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Su seguridad, su dominio, su reinado construido sobre joyas y apariencias se desmoronaba frente a ella. «¿Qué dijiste?», gritó, con una mezcla de incredulidad y rabia. Pero el millonario no repitió sus palabras. No hacía falta. Intentó gritar, insultar, amenazar. Dijo que lo dejaría en la ruina, que nadie volvería a respetarlo, que sería el hazmerreír de la alta sociedad. Pero él permaneció inmóvil, como una montaña que ya no puede ser movida. Ella buscó sus maletas, alzó su voz como un vendaval, pero en realidad era ella la que lo perdía todo. El respeto, la farsa del amor, el poder que jamás había sido suyo. El millonario se acercó a la puerta, la abrió y sin una lágrima en el rostro, la dejó marchar. El eco de sus tacones furiosos se perdió en la entrada de la mansión, y con cada paso que daba lejos, el ambiente dentro de la casa se volvía más ligero, más libre. La mujer salió con furia, pero en realidad fue la que quedó vacía. Él había perdido una esposa, pero había recuperado algo infinitamente más valioso: a su hijo. Esa noche, después de que la puerta se cerró tras la furia de la esposa, el silencio llenó la mansión. Pero era un silencio distinto. Un silencio que ya no pesaba, que no oprimía el pecho. Por primera vez, aquel hogar frío empezaba a sentirse vivo. El millonario miró a su hijo, que todavía tenía los ojos humedecidos por las lágrimas de tantas humillaciones. Se acercó a él, lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo descargó décadas de culpa y de amor contenido. «Perdóname, hijo», murmuró con la voz quebrada. «Nunca más volverás a estar solo». Daniel, al principio rígido por los años de desconfianza, terminó hundiendo el rostro en el pecho de su padre. Era un gesto simple, pero cargado de todo lo que había soñado en silencio desde niño: pertenencia, cariño, protección. Los días siguientes fueron diferentes. El millonario ya no buscaba cerrar tratos millonarios ni impresionar en banquetes. Su prioridad ahora era sanar las heridas de su hijo y construir poco a poco una vida verdadera. Vendieron gran parte de las propiedades. La mansión, con sus paredes frías de mármol y pasillos interminables, quedó atrás. Se mudaron a una casa más pequeña, sencilla, donde no había sirvientes ni lujos innecesarios, pero había algo mucho más valioso: un calor de hogar que jamás habían sentido antes. Cada desayuno juntos se volvió un regalo. El millonario disfrutaba ver a su hijo reír mientras hablaban de tonterías en la mesa, algo que parecía insignificante, pero que para él era oro puro. Las noches se llenaron de charlas largas, de recuerdos compartidos y de sueños por cumplir. Poco a poco, Daniel dejó de ser aquel joven desconfiado y herido. Ya no era el niño abandonado ni el muchacho humillado. Ahora era un hijo amado, protegido, respetado. Y el millonario, después de tanto tiempo, comprendió que nunca había sido tan rico como lo era en ese instante. Un domingo cualquiera, mientras el sol iluminaba la mesa sencilla de la nueva casa, el padre se quedó mirando a su hijo. Daniel comía distraído, con una sonrisa tranquila, y en ese momento, el millonario comprendió lo que siempre había buscado. Con una sonrisa sincera le dijo: «¿Sabes algo, hijo? Hoy sí soy el hombre más rico del mundo». Daniel lo miró sorprendido, y poco a poco sus ojos se llenaron de lágrimas. Sonrió, y con un nudo en la garganta, respondió: «¿Y yo? Al fin tengo lo que siempre quise, un padre». El silencio que siguió no fue vacío. Fue un silencio lleno de amor, de redención, de la certeza de que, aunque el pasado dolía, el presente había sanado esas heridas. La cámara, si esto fuera una película, se alejaría mostrando a padre e hijo compartiendo risas simples,
reales, sin necesidad de lujos ni máscaras. Solo dos corazones rotos que habían encontrado la forma de remendarse. La narración cierra con la enseñanza que atraviesa toda la historia. El dinero puede comprar casas, autos, joyas y lujos. Puede comprar aplausos, admiración e incluso la compañía de quienes fingen amor. Pero nunca podrá comprar lo único que da sentido a la vida: la familia. Porque un abrazo sincero, una risa compartida y la mirada de un hijo al perdonar valen más que todo el oro del mundo. ¿Te gustó esta historia de Pocha Historias? Dale like, comenta tu parte favorita. Y suscríbete a Pocha Historias para descubrir más historias tan impactantes como esta. Activa la campanita, que lo mejor aún está por contarse.